Bueno, decíamos que fue un fin de semana de elecciones, todos prácticamente fuimos a votar, un 77% de los habilitados lo hizo, es un margen un poquito mayor a las elecciones anteriores, y la sorpresa ahí fue en el sector de los empresarios, ¿no? Ahí sufragó el 88,7% de los habilitados para votar, triunfó la lista 26, correspondiente a un solo Uruguay, a través del candidato José Pereira, que actualmente integra la directiva de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este y además es presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, ¿no? Alcanzó 78.166 votos y después la lista 22, que era el otro candidato, Marcelo Ríos, representante de las principales cámaras empresariales del país, logró el 50.667 sufragios, ¿no? Sí, después en el sector de los trabajadores, desde la Corte Electoral dan cuenta del triunfo del candidato de la lista 11, Ramón Ruiz, en representación del PIT-CNT, con 425.755 votos, por lo que obtuvo la reelección, y la lista 16, en tanto, alcanzó 252.256 sufragios. Se trata de la lista encabezada por Luis Diego del movimiento Un Solo Uruguay. Ahí va. Y después los pasivos, ¿no? Que también tuvieron reelección ahí. Sí, la Corte Electoral informó, ahí va, el triunfo para la lista 1 de Sixto Amaro, que obtiene entonces su tercer periodo en el BPS en representación de la ONASPU, y lo sigue la lista 6. Sixto Amaro obtuvo 148.475 votos, la lista 6, 120.844 sufragios, y en tercer lugar la lista 2, que es de Héctor Morales. Ahí está. Unas elecciones que, bueno, que tuvieron veda excepcional por la ley que se votó, que fueron obligatorias, y hay un poco el debate que se ha instalado respecto a si este tipo de elecciones tienen que ser obligatorias. ¿Cómo le va, Yamandú? Un gusto recibirlo. Buen día. Esta mañana, Yamandú Ors, intendente de Canelones, que nos está acompañando. Imagino que habrá votado, ¿no? Sí, señor, en mi escuela. Cumplimos. ¿Ah, en su escuela? En mi escuela, y aproveché para mostrarle el patio del recreo a mis hijos. Fue espectacular. Excelente. Porque se bajaron y queremos ver. Ahí va. Qué lindos recuerdos, ¿no? Sí, qué lindos recuerdos. Elecciones que se están ahí en el debate. ¿Deben ser obligatorias estas elecciones? ¿Usted qué opina, Yamandú? Yo escuché a Mieres que está, bueno, el Partido Independiente concretamente plantea que no lo sea. Yo creo que más allá de analizar si tiene que ser obligatorio o no, lo que tiene que haber es bastante más información. Y ahí somos responsables nosotros, todos, más los que estamos en el sistema político, de la importancia que tiene el BPS en este caso, que antes de nacer ya el BPS nos está atendiendo o tenemos vinculación. Y hasta el final de nuestros días, el Banco de Previsión Social es una de las instituciones que más nos referencia o que más acción tiene o que más importancia debería tener. Entonces ahí podríamos hasta discutir si las elecciones, todo tipo de elecciones tiene que ser obligatorio o no. Al principio yo medio dudaba sobre la obligatoriedad. Hoy cada vez estoy más convencido de que no está mal. Quizá lo que llame la atención y lo que debería hacernos pensar, la cantidad de votos en blanco o anulado, ¿no? Claro. Eso habla de que la elección no es solo ir a votar, sino que es todo un tema, un periodo previo de análisis, debate y conocimiento de las cosas. Yo escuché a alguna gente que estaba molesta porque no tenía ganas, porque no entendía, pero también tengo ese otro argumento que es para atender, que tiene que ser un tema que nos tiene que convocar. Ahora, repito, no es solo el acto eleccionario, sino todo un sistema que tiene que acompañar a que todos estemos informados. Claro, pero está bien darse el debate igual, ¿no? Mirando las futuras elecciones, como usted dice. Sí, claro. Sobre todo, sí, cuando uno va a votar, porque, bueno, voy a votar para que no me pongan la multa, básicamente, porque eso fue un poco lo que pasó. Sobre todo, eran multas diferenciales donde, yo qué sé, todas las categorías de empresas tenían multas de 8.000 pesos para arriba, ¿no? O sea que es un montón de plata. A propósito de elecciones, usted estaba proponiendo la otra vez el voto cruzado, ¿no? En las elecciones departamentales. Departamental con lo municipal. Intendentes con municipio. Con alcaldes, ahí está. Por el tema de la libertad. Por el tema de la libertad. Y es una propuesta que es una idea nada más. Como yo le digo a todos los que me preguntan, periodistas, colegas de ustedes, capaz que dentro de 3 meses me terminan convenciendo que capaz que no estoy tan acertado. A mí me parece, por lo que he escuchado y lo que hablo con los integrantes de los consejos municipales o con los ciudadanos, que así como uno cruza la preferencia en lo nacional con lo departamental, cierto que es en días distintos, ¿por qué no otorgar esa libertad al elector de que en su municipio elija
siempre dentro de los partidos constituidos. Ah, eso le iba a consultar. Sí. A ver, estoy en contra de debilitar a los partidos, o dicho de otra forma, no está bueno que aparezcan partidos locales ni departamentales, no. Dentro de los partidos históricos nuestros, los que están constituidos, los históricos y los recientes, que pueda existir la libertad de optar, porque, repito, si uno analiza los resultados electorales de octubre y noviembre en cualquier departamento y después tú analizas lo que pasa en lo departamental, ahí se nota que la ciudadanía no tiene esa adhesión, no tiene la misma adhesión a lo nacional que a lo departamental, e incluso periodo tras periodo como que eso se repite. ¿Qué quiero decir con esto? Que te das cuenta que en el interior del país por lo menos hay mucha gente que tiene una puntería más o menos, o hay un porcentaje de gente que tiene una puntería a lo nacional, pero en lo departamental la realidad es totalmente otra. Lo municipal tiene la particularidad de la cercanía, y ahí son, me parece, otras las claves que operan para que se vote a una lista u otra, o un consejo u otro, o un alcalde o alcaldesa u otro. Es para empezar a dar la discusión, creo que estamos a tiempo, y me parece que en aras de la libertad del elector habría que analizarlo. ¿Y lo hablaste con el presidente? ¿Con la calle? No, hice un discurso en el aniversario de Montes, en el municipio de Montes, y cuando nos sentamos ahí cruzamos un par de opiniones, pero son de esas que quedan como para Quedó abierta una conversación, capaz pendiente. ¿No tiene buen diálogo con el presidente? El diálogo sí. Más allá de las diferencias, más allá de posiciones que más de una vez son encontradas, suelo tener diálogo con el sistema político sin ningún tipo de problema, y además se da la particularidad que el presidente ha ido muchas veces al departamento, ya sea aniversarios del municipio o actividades. Por suerte las últimas han sido buenas noticias para el mundo de la economía, empresas que se abren, un campo de colonización para los tamberos. Entonces ahí se da la oportunidad de dialogar. Y siempre se lo pone como ejemplo, ¿no? El buen relacionamiento que tienen ustedes cuando fue a su asunción como intendente, las menciones que él le hace en actos públicos. ¿Se considera que es un ejemplo de esa buena relación entre partidos? Es una buena relación, pero con cruces a veces medios duros, y que a veces él, utilizando ese humor que suele tener, que a veces me lo devuelve. ¿Por ejemplo? Hice una vez me acuerdo que dije sobre cuando el fideicomiso, que en realidad quedé muy preocupado por lo que había pasado. Teníamos un acuerdo y el acuerdo se desarmó porque se operó desde la presidencia, concretamente. Sí, en la Intendencia de Canelones. Y se menciona eso, y es una actividad donde estaban muchos municipios, intendentes, donde su esposa firmaba convenios por su organización. Él hace una alusión, pero a viva voz. Aparte de lo que yo dije, sí, el diablo está metiendo la cola, me acuerdo que dijo. Sí. Tiene eso también que a veces afloja un poco las tensiones, y, por qué no decirlo también, a veces en la relación personal, más allá del buen diálogo, no siempre el primer gesto es igual, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y a Fernando Pereira, ¿cómo lo ve como interlocutor en la posibilidad de que alcance la presidencia del Frente Amplio, como interlocutor entre la oposición y el gobierno? Sin duda es lo mejor que nos puede pasar como Frente Amplio, por sus características, por el momento en el que está el Frente, por nuestras debilidades. Creo que él trae las fortalezas que necesitamos, y que tiene que ver con eso de una fuerza política que vuelve a dialogar con las fuerzas sociales, que vuelve a dialogar como todos queremos, y que a su vez tiene la particularidad de conversar y de tender puente hacia el mundo empresarial y a las otras fuerzas políticas. Es su característica. Entonces, creo que encarna lo que a mí me parece que tiene que tener la conducción de Frente. ¿Qué debilidades le ve a la fuerza política en este momento? En este momento yo creo que la gran debilidad que tuvimos, y que terminó dando los resultados que dio, es una especie de aislamiento del resto de la sociedad. Me parece que si uno tuviera que hacer un resumen, eso en época electoral pasás raya y es una cuenta matemática. Te pasó que mucha gente que te acompañaba te dejó de acompañar, y a su vez una relación muy particular con el resto de las fuerzas políticas y de los actores políticos. Esa debilidad, estoy convencido,
que la hemos estado superando en estos tiempos, pero si algo nos falta es esa conducción firme, muy firme que tiene Fernando, y a su vez una vocación para el diálogo que como dije, nos viene muy bien. O sea, que habría que terminar con los personalismos, con los egos. La otra vez estuvo acá Pereira y un poco hacía alusión a eso. Sí, la ¿no? soberbia. El tipo que se había gobernado, ¿no?, con un poco de soberbia, ¿no? Sí, la soberbia claro. El tema del ego es un tema de la política hoy, de la política de toda la vida, de todas las actividades. Todos nosotros acá, sí, todos los que están acá tienen un ego muy particular, ¿no? El tema es manejar y tener control sobre ese bichito claro, que uno lleva adentro, ¿no? Y darnos cuenta que el otro, yo creo que ahí pasa el tema de la soberbia, el ego y la modestia, que es considerar que el otro quizá tenga esa parte de verdad que a mí me cuesta visualizar. No, bueno, sí, Ahí va. Y el que los 3 intendentes estén alineados cada uno con un candidato en esta interna, ¿no? Sí. ¿Eso tiene que ver con el ego, con hacer una diferencia, con No, marcar la no, cancha y no, mirar no. la proyección política que puede tener cada uno de los sectores dentro de la interna? Creo que tiene que ver con formas de entender y de visualizar qué liderazgos son los que más nos representan. Pero de verdad fue una casualidad. Ahora que lo analizo, sí son 3 candidatos y cada uno de nosotros. Lima, Cosa y vos, cada uno sí, está con con uno. uno distinto. Sí, uno Pero distinto. no fue orquestado. No. Si hubiese sido orquestado hubiese sido una muy buena medida, pero no. Ahí va. Tiene que ver con afinidades. Raúl Castro decía el otro día en una entrevista con El País, me llamó la atención lo que dijo cuando le preguntaron Lista única. ¿Eh? A ver. Claro, él está opinando que el Frente debería de ir, como que se deberían disolver los sectores, tendría que haber una lista única e ir todos juntos con la cantidad de candidatos que se quiera tener dentro del Frente, pero con lista única. Lo que pasa es que, ¿Cómo claro, te cae esa y eso va de la mano, que manera? no quedan claras las diferencias en las propuestas tampoco. Cuando Pero esa manera de mirar, Cuando estuvo acá el otro día le preguntamos eso y... Ningún partido uruguayo. Pero yo me refiero a Raúl Castro, ¿no? No, Sí. pero hablando un poco de lo que es la interna ahora para la presidencia del Frente Amplio también, ¿no? O sea, como tú comentabas de los intendentes, Claro. que cada uno apoya a uno diferente. Digo, no quedan claras las diferencias entre los candidatos. O sea, qué es lo que, más allá de Las los diferencias entre sectores, los más allá de candidatos. los sectores dentro del propio Frente Amplio. Hay que ¿no? analizar los discursos, son diferentes. ¿Sí? Será porque yo estoy metido ahí Claro, adentro, sí. Pero lo que dice Raúl Castro es un sueño que todos alguna vez tuvimos. ¿Es una utopía pero, lo que dice? Sí, claro. Ningún partido político uruguayo tiene eso. ¿Pero por qué? Porque los partidos nuestros suelen ser bastante abarcativos o suelen ser, distinto. yo voy a decir coaliciones, entre comillas, ¿no? Porque hasta el Partido Colorado y el Partido Nacional en todo el siglo XX tenían diferencias internas que a veces eran irreconciliables. El Frente nace como una coalición y hoy, hasta hoy, tú lo puedes ver en cualquiera de los partidos, hasta Cabildo Abierto presentó listas distintas en Canelones, porque creo que es una buena cosa la posibilidad del ciudadano de decir, yo esta gente que va en esta lista, yo quiero votar a este partido, con este candidato, pero a esta persona no, a este otro. Esa doble, que viene de la época de la ley de lema, ¿no? Que uno vota 2 cosas a la vez, vota un lema y a una lista, es una fortaleza del sistema que en vez de pensar que se debilitan los partidos, en realidad se fortalece, porque permite esas diferentes opciones dentro de una colectividad política. ¿Pero eso no fomenta los personalismos? ¿No es como contradictorio? Los personalismos creo que no creo que lo fomente eso. Es cierto, yo sí creo que puedo tener una corriente, capaz que armo una lista y tengo un número y va mi nombre. Sí, se habilita eso, pero creo que permite esa ductilidad que tienen que tener y esa flexibilidad que los colectivos políticos tienen que tener, porque en realidad, por lo menos el Frente Amplio, voy a hablar por lo que es el Frente, hay una cantidad de sensibilidades de izquierda que están representadas ahí adentro. El Frente siempre fue así. El Partido Nacional también, el Partido Blanco o el Partido Colorado en su historia tenían sensibilidades que a veces parecían, te cuentan los veteranos lo que eran los líos en Canelones entre la 15 y la 14, y vos decís, pero esto, y era así. O los blancos independientes, o lo que fue la OBD cuando sucedió al herrero ruralismo. Y eso yo creo que en vez de pensarse que es una debilidad, lo que terminó generando es que, por ejemplo, en Uruguay tenemos los partidos creo que son los más viejos de la historia, junto con los ingleses. Y el referéndum que
vamos a tener que ir todos o por el sí o por el no. ¿Puede significar para el Frente Amplio una elección de medio término, que se le llama un examen? No se toma como se que instala se está un poco pasando así, pero una prueba, ¿no? No, porque ha habido experiencias de referéndum en otros periodos y evidentemente no fue así. Recuerdo varios. Las elecciones para las empresas públicas del año 92, que nuestra propuesta triunfó y sin embargo el Partido Nacional, que estaba Lacalle como presidente, quien lo sucedía era Volonté, perdió apenas por 11.000 votos con Sanguinetti. Creo que fueron 11.000, 10, 11.000 votos. Me acuerdo de la famosa microreforma que iba a contrapelo del sistema político, en su mayoría iba por una línea y quienes propusimos lo contrario y no cambia el resultado electoral. Yo creo que el ejercicio de la democracia directa a través de plebiscitos y referéndum en Uruguay ha permitido que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir más allá de las elecciones y que la gente lo entiende. Y no pensemos que porque hoy voten sí o no, eso después se transmite directamente. Que pueda haber, sí, una opción pro o anti, es cierto, es una tendencia, pero el que piense que con ello ya se cierra o que hay una correspondencia directa, no pasó nunca en derrota no Uruguay. tiene costos en términos políticos para el Frente Amplio? Una derrota. Sí, claro, hay un costo, pero es un costo que para cualquiera de los dos que pueda perder, se supera rápidamente y se abandona rápidamente, porque después al otro día el país sigue. Yo no comparto esa visión de que si gana, por ejemplo, si gana el sí, acá va a haber un problema político. No, el gobierno va a seguir siendo el mismo, la seguridad va a seguir siendo la misma, la mayor cantidad de artículos, por ejemplo, en el tema de seguridad, van a seguir vigentes. Nunca pasó en Uruguay, y no tiene por qué ser esta la excepción, de que un referéndum, incluso con el gobierno perdiendo su opción, cambie, ni para un lado ni para el otro. ¿Que hay un costo que es inmediato? Sí. El ganar o perder siempre tiene un costo. ¿Y dónde se va a ver reflejado, dónde se podría haber reflejado ese costo político? Yo creo que va a ser muy de corto plazo y que va a tener que ver con lo que cada una de las tendencias políticas o de las corrientes instalen como los logros o la ciudadanía me apoya o me deja de apoyar. Es una foto del momento sobre un tema muy puntual que la gente de a poco se va enterando. Al principio yo creo que no está muy claro para mucha gente, recién ahora se va a empezar a interiorizar y hay otros que se van a interiorizar en los últimos días. Si la gente no sabe. La mayor parte de la gente no está en ese sentido. Hay otras preocupaciones hoy. Las encuestas todas te dicen que les preocupa el empleo más que nada, el trabajo, la economía, la seguridad, después la salud, y esto aparece ahí, pero como una cosa... Usted mencionaba los artículos sobre seguridad, ¿son los que con los que más están en desacuerdo el Frente Amplio, que le interesa que se son los deroguen? artículos que más instala el gobierno como parte del logro de la famosa LUC. Yo ya lo sé y se vio. El gobierno nacional centra su atención en la campaña en los temas de seguridad, cuando la mayor parte de los artículos siguen vigentes porque no se impugnan. Cada uno de nosotros, de los que vamos hacia esta contienda, hacemos hincapié en lo que nos parece que es más importante o menos importante. También hay un tema de estrategia electoral. La seguridad ha sido, no solo acá, sino en toda América Latina, el gran tema de algunas corrientes del pensamiento y de la política. Se instala como el gran tema, por ejemplo, hasta el punto que de verdad un amigo como Sergio Botana en algún momento dijo que no se iba a poder salir a la calle. Es una forma también de darle esa ¿cómo te puedo decir? Darle ese calor que en realidad no es. ¿Y la educación se privatiza, como dice Sibila? ¿Tenés el mismo concepto? No se privatiza. Yo creo que no es, y además no hay que tomarlo literal, pero sí es cierto que a la educación pública no le hace bien. Yo vengo de la educación y fui docente de educación secundaria, que no haya docentes en los desconcentrados, por ejemplo, que no haya docentes en primaria, en secundaria y en UTU, y que en vez de ser un consejo sea una persona sola, me parece que no le hace bien y a la educación pública no la favorece. Yo creo que no le hace bien a la educación pública. De ahí a decir que se privatice, me parece que quizás es irse demasiado a. Pero como esto es votar por sí o por no,
también es cierto que, así como dije el tema de la seguridad, o tú planteas el tema de educación, tratamos de levantar como temas centrales a veces para tratar de simplificar el relato, una cosa que no es muy fácil, 135 artículos para un ciudadano que no lee todos los días política, no es fácil. Y hay que ser muy claro y decir, bueno, personalmente considero que estos temas que están aquí no son los más convenientes y también decir claramente que la mayor parte de artículos de esta ley, que en realidad me parece una ley llamativa, a mí se me ocurre pensar, el próximo gobierno, ¿cuántos artículos va a poner en su ley de urgente consideración? ¿500, 600? De imaginármelo ya se me paran los pelos. Es un método que ojalá no se vuelva a repetir. Ahora llamando Pongo la base del asunto, creo que ha sido eso. Tantos asuntos en una sola ley me asusta. Y el tema... Bueno, pero no eran necesarios. Se pueden votar leyes porque para eso hay un parlamento claro, que todos elegimos. Y hay que dar la discusión con el tiempo necesario porque además los legisladores necesitan discusión. Me parece que este método no le hace bien a nuestro sistema, pero Es tu opinión. Te mando una pregunta que te hago, que te cambio de tema. Está bastante atrasado el tema de los derechos posesorios ahí, la gente que ha comprado en la costa, todo lo que son los trámites allí, está lentísimo eso. Atrasados La adjudicación, ¿no? Que se les pueda titular a esas personas que compraron de buena fe con mucho trabajo, que siguen sin saber si son dueños o no. Ahí lo que hay, claro, ahí lo que existe en la zona costera es una dificultad por entre privados, podríamos decir, pero que no es tan simple y no quiero simplificarlo, que tiene que ver con la titularidad de la tierra. Sí. Y ahí hay gente que tiene títulos y hay otros que tienen derechos posesorios, que de buena fe se instalaron hace mucho tiempo. Pagaron. Y pagaron algunos, otros que no. Otros que no, que se instalaron hace muchos años y hicieron su familia, tienen su familia ahí. Y después tenés aquellos que están de vivo y que con papeles a veces que no sabes bien de dónde salieron, se hacen o aducen tener la titularidad. También hay que tener claro que con pagar contribución uno no se hace propietario. Son dos, van pocas las veces de dueño, como dice la ley, ¿no? Haciendo las veces de dueño. Ahí está. Entonces ahí hay una frontera que es muy fina y hay que tener mucho cuidado porque ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el derecho posesorio? Que yo generé un derecho después de mucho tiempo porque quizá compré, quizá pagué de una forma como era antes, de manera, se lo compré a fulano y me dio un papelito. Entonces ese papelito en realidad no representa mucha cosa, pero el tiempo y tu conducta de buen vecino implica que tú generaste un derecho. Eso es una parte de la historia y a esa gente hay que cuidarla y defenderla. Pero después tenés lo otro, que es el que se instala, y ahí está el gran tema de los líos por el tema de la propiedad. Y después hay dos realidades, dos mundos. Tenés el que se fue por un tema de necesidad, y ahí por lo general se instala en la zona norte, que en realidad se fue la mayoría de Montevideo, 80%, y se instaló en cualquier lado. Y después tenés aquel que especuló de manera especulación inmobiliaria en la zona costera. Y ahí tenés esas dos realidades que estamos arriba, que estamos tratando de desentrañar qué es qué, quién es quién, y que ha llevado que ha habido denuncias en la justicia también, y también ha habido problemas entre privados. Y no olvidar que la ley dice que las intendencias oficiamos de policía territorial. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces ahí es toda una discusión y una preocupación de los vecinos que tenemos que atender. Yamandú, ya cerrándose, hay un evento muy interesante que no es la primera vez que lo realizan, de San Jacinto, ¿no? La cuarta edición de la Fiesta de la Chacra. Un evento familiar que además reúne a todo el sector productivo de Canelones, que es muy grande. Sector productivo, ¿no? Chacarero. Chacarero, ¿no? Que lo organizan las fomentos rurales, que no es la ruralidad de a caballo y de bombacha, no es la ruralidad estrictamente ganadera, sino que es el de la granja, el de la chacra, que se aglutinan en lo que son los fomentos rurales y que en un lugar ahí que es de primaria ya están instalados y algunos quedaron, ranchos de barro y cada una de las fomentos tiene su representación y ves cosas que normalmente no es fácil de ver. Por ejemplo, hay gente que primera vez en su vida que va y ve cómo se ara con bueyes,
que la gente lo siga haciendo. Es fortalecer el sentido de pertenencia, ¿no? Divino, y y además es una actividad abierta a todos. Es el paisano chacarero que no es el más visibilizado. Queda la invitación entonces para todos los que están mirando de repente, sí, ¿no? Para divino y se llena siempre. Estamos hablando del 4 y 5. Y cada vez va más gente y además embajadores, por ejemplo, les encanta ir. Es raro, por raro, ¿no? Por lo raro del evento. Claro, pero es muy atractivo. A ver, hay como una especie de competencia con bueyes. Está buenísimo. Seguramente vaya el presidente, ahí capaz que se lo encuentra. El otro día le dije, che, tiene una agenda esos días, me dijo, sí. Pero ya le gustaría, queremos que... seguro. Está bueno que vayan, el sistema político va a todo. Va a todo, por eso le pregunto. Está bueno, nos encanta. Es una buena vidriera también. Muy bien, gracias por habernos acompañado, ¿no? Gracias Posibles candidatos que vea para el Frente Amplio en las próximas elecciones. Él y Carolina Biel, son los dos. No, perdón, y si Pereira va al frente de la presidencia. Seguro. Ojo, hay una renovación joven también, ¿eh? Esa es una renovación joven. En la última elección interna del Frente hubo 4 candidatos, no olvidarnos, y están muy activos. Están en carrera todos. Y habrá un quinto que vas a ser vos, seguramente. Veremos. Llamando. Vamos llamando que por ahí va. Hay que renovar. Hay que renovar. Gracias por venir, ¿eh? Gracias ha sido un placer, Gracias. en serio, como siempre. Muy gentil.